Mira, qué buena, qué buena. Yo creo que se necesita en este momento. Bueno, yo no sé qué has pensado tú, pero en el fondo yo quiero armar esto para estas conversaciones, para ver si son de ayuda para alguna gente. En el sentido Veamos. de que al ser una época muy compleja, de una incertidumbre muy acentuada, eh, em- eh, yo he sentido la necesidad de profundizar en cosas, ¿no es cierto? Y de tener cosas en las que apoyarme para poder sobrellevar este momento que es muy del día a día, digo, ¿no? Eh, Muy difícil y yo creo que hay gente para la cual puede ser aún más difícil que para uno. Entonces, como una manera de quizá entregar algunos elementos, no estoy seguro de que vayan a llegar o no vayan a llegar, pero hacer un intento de conversar con algunos amigos y amigas, algo diverso, de diversidad de mundos o de experiencias, digamos, eh, para ver si juntos vamos dando alguna pista, alguna experiencia, alguna cosa que pueda servirle a alguien como para apoyarse en este momento de dificultad. Entonces, se me había ocurrido que un elemento que yo necesitaba era inspiración, porque eh, me daba cuenta de que no tenía imágenes muy claras. Bueno, obviamente no hay un futuro muy claro. Entonces, ¿cómo, cómo poder proyectar algo a futuro, digamos? ¿Desde dónde, digamos? Entonces pensaba que quizás el tema de la inspiración sea uno de los temas relevantes a conversar, digamos. Y cómo se logra, porque no es fácil tampoco inspirarse así a piacere, digamos. Yo digo, bueno, me inspiro y ya estoy listo. No, no es tan así, ¿no? Entonces, por eso quiero escuchar la experiencia de otros, intercambiar la mía también, Perfecto. contigo, digamos, y con otras personas. Y eso, pues entonces a lo mejor tú me podrías contar si es que le has dado alguna vuelta, porque yo te había comentado días atrás, si le has dado alguna vuelta, si se te ocurre algo que tú pudieras compartir conmigo y vamos así armando una conversación. Claro. O sea, no sé si le he dado alguna vuelta, pero cuando me lo planteaste, lo que yo te puedo decir es que yo es como que estamos en una situación de muy particular, de mucha inestabilidad, y la situación de inestabilidad creo que es muy propicia para alcanzar inspiración. Y la inspiración no es algo que es algo que todos queremos. ¿Cachai? Es un estado, sobre todo la inspiración sobre temas más relevantes del sentido, de la trascendencia, del futuro que queremos construir, sobre todo porque uno se puede inspirar en cualquier cosa, ¿cachai? Se puede inspirar hasta para chutarle al número de, al número de la lotería, también de repente me puedo inspirar para eso. Claro, Pero, porque la conciencia se inspira en lo que está. claro. Entonces a mí me parecía como muy atinada tu pregunta y este intercambio, porque creo que cuando tú no tienes ya respuestas, cuando tú ya no tienes certezas, cuando lo mecánico, lo tradicional, o sea, ya no funciona, ¿cachai? Todos sabemos Ujú. que ya el mundo que conocimos desapareció, nadie va a volver al mundo que conoció, ¿cachai? Entonces,
las preguntas por el sentido, por qué es lo que tengo que hacer, qué hacer con mi vida ahora que tengo una copresencia, una finitud que se me acerca. Yo lo encuentro relevante y no son preguntas que se resuelven tan racionalmente. Claro, sí, 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 sí. Y tú ahí comentabas un punto que me... ese tema de necesitar inspiración, bueno, ahora mientras tú hablabas, me llamaba la atención que comentabas esto bueno, no se sabe hacia lo que se va, y el tiro dice el link con la inspiración, y la inspiración te ayuda un poco a ver algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó esta semana, o sea, tuve una experiencia con el tema de la inspiración que aparentemente había sido algo como fortuito, digamos, pero en realidad no lo es, nunca, no sé si es tan fortuito, digamos, pero fíjate que el lunes y martes estuve muy malena, muy con jaqueca, así, al gato, digamos, muy a maltraer. Pero habíamos venido trabajando con mi grupo de amigos del mensaje el tema del guía interno. Entonces, justo esos 10 días, bueno, habíamos trabajado el sábado en un seminario y había alguien quedado de mandar la experiencia guiada sin música, entonces recién llegó el lunes y el lunes me la puse a hacer en la nochecita. Entonces hice el lunes y el martes y el miércoles amanecí con una energía, con mucha energía y inspirado. Fue algo llamativo porque era una inspiración que me arrojó cosas como, por ejemplo, hacer esto que estamos haciendo ahora, pero también era una inspiración que se veían las cosas más simples de la cotidianidad, o sea, como resolver problemas, ¿cachai? Como que me era fácil resolverlo, cosas Qué bonito. que no había cerrado, ponte tú, y dices, ya hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. Muy simple, nada del otro mundo. Y dije, bueno, pero qué raro, porque había estado muy mal los días anteriores. Y después caché que el tema podría haber sido el tema con el trabajo del guía interno, de esa figura que uno va configurando internamente, que te puede dar apoyo, digamos, si uno trabaja bien o si uno va profundizando una relación con eso. Entonces, ahí como que con esa experiencia a mí se me abrieron un par de lucecitas. ¿Cachai? Bueno, y ahí fue cuando se me ocurrió empezar a llamar amigos para, para ver ese tema. Entonces, como que eh, la inspiración nos puede dar algunas luces de lo que hacer, digamos, ¿no? Aunque sean cosas eh, que, claro, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esto, ¿no? Una conversación que no sabemos ¿Qué va a producir? Ni qué va a a dónde nos producir. va a llevar. Claro, Y no sabemos si vamos a inspirarnos mientras estamos en esta conversación. también. Pero ahí yo encuentro, o sea, lo primero que yo quisiera como fortalecer en la conversación, Rodrigo, es que tú estás con una fuerte intuición de que hay un modo de colocarse, un modo de colocar en la cabeza que no es el modo habitual, y que es un modo en que funcionamos en esto que llamamos inspiración, que es como muy como impulsados por algo que no nos pertenece. Como
lleno de susurros de un mundo que pareciera que no tocamos habitualmente. Como que nos sopla, alguien nos sopla las acciones que tenemos que realizar, ¿cachai? Como que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer sin duda en determinadas situaciones muy difíciles, y lo que más llama la atención es que no tenemos duda cuando siempre estamos llenos de dudas. Entonces hay un estado que nosotros estamos rozando, que llamamos el estado de la inspiración, de la conciencia inspirada, en que experimentamos sentido, experimentamos comunicación, experimentamos todas las cosas que andamos buscando siempre. Y sobre todo experimentamos respuestas de nuestras preguntas. ¿Cachai? Porque tú me preguntabas momentos precisos de reconciliación y yo o sea, de inspiración. Y yo así, la verdad, decirte, mira, aquí a tal hora, ¿cachai? Entonces, pero sí reconozco perfectamente el estado porque te lo estoy describiendo. Y yo te diría que hay situaciones en que yo me inspiro más que, a ver, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, muy difíciles de necesidad de reconciliación, en que tú estás atrapado en problemas y que tú realmente no sabís cómo salir de ese problema. Y lo pensáis, lo pensáis, lo pensáis y no sabís cómo salir de ese problema. Y de repente te inspiráis y no solo sabís, sino que no tenéis duda y actúas de acuerdo a eso y resuelves una cosa que te puede haber dolido mucho, violentado mucho, haberla tenido por años incluso, y ¡paf! La conciencia capta lo que tiene que hacer. ¿Cachai? Entonces sí, y yo encuentro que el desear este estado, el querer colocarnos en la conciencia inspirada para poder relacionarnos, para poder preguntarnos, para poder ver qué hacer en los próximos meses. Yo, para mí es un propósito, es algo muy, muy importante. Sí. ¿Me entiendes? Porque ¿para qué te voy a decir? Si yo me pregunto qué va a hacer en los próximos meses y lo pienso, yo creo que eso ya no va. Eso va cuando tú sabes, tú tienes parámetros para poder decidir cosas. Se acabaron los parámetros, ¿cachai? El mundo se dio vuelta. No sabe, o sea, no sé, cada uno tiene no es el tema de lo que va a pasar, pero pucha que necesitamos inspiración para actuar de acuerdo al sentido de la vida. Sí. Yo te quería preguntar, porque como esto igual la idea es que lo vea otra gente y hay gente que pudiera no, a lo mejor no tener suficientes contextos de lo que estamos hablando, porque pareciera que la inspiración como que aparece, ¿no? Mágicamente, por decirlo de alguna manera. Y tú hablabas también de la necesidad, una fuerte necesidad, digamos. Bueno, este es un momento de mucha necesidad, puede que aparezcan muchas inspiraciones por ahí, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que algo está haciendo uno, ¿no es cierto? Desde antes. Mira, ¿Qué cosa? yo le he preguntado a mi hijo, a los artistas, a los que escriben, a los que pintan, y mucha gente sabe que hay un momento en que te llega la inspiración. Pero si tú no estás trabajando, cuando te llega la inspiración, no sacáis el cuadro que querís, o no escribís la poesía que querís. ¿Cachai? O sea, que no es que yo ando hueveando y entonces me llega la inspiración. O sea, por eso te dije, yo podría usar la inspiración para ganarme la lotería, porque
porque la inspiración de repente te va a llegar, pero y te va a llegar en el tema en que estés, ¿cachai? Y si yo estoy en una necesidad de reconciliación, de repente me va a llegar la inspiración y voy a saber lo que tengo que hacer. Y si estoy en una necesidad de sentido, de qué hacer con mi vida, pucha, va a llegar, ya conversamos cómo se hace para facilitar esa llegada, ¿cachai? Pero a mí me parece importante eso de hora y labora. Ah, ese era en el medioevo se usaba mucho eso, hora y labora. O sea, no solamente reza, trabaja y ora, pide, y de repente te cae el Espíritu Santo. Claro, sí, pues. Y los artistas, bueno, varios artistas dicen mucho de eso, ¿no? Como un 90 más por ciento de trabajo y la inspiración, hay un porcentajito que, bueno, aparece, Claro, pero claro. está ahí el tema, digamos, ¿no? Tenéis que estar en el tema y ahí sale ese producido y una vez que sale ese producido te va retroalimentando. Como te dijera, porque cuando encuentras la acción que va de acuerdo, que esa inspiración te invita a realizar, retroalimenta esa conciencia, o sea, tú la realizas y esa inspiración no es que se va gastando, va creciendo. Y ahí entras tú ya en un estado y hasta que se te pase ese furor, ese arrebato, lo que sea que pasó. Sí, a propósito de eso último que estás diciendo, hasta que se te pasa, me llama la atención a mí un poco, tengo preguntas respecto al estado de conciencia inspirada, ese estado en el que uno pareciera que cae, porque yo no, en otros momentos he tenido la idea de que como es que es un estado ideal, ¿no? En el sentido de que uno está muy bien. Pero a mí me ha pasado que en situaciones de mucha inspiración he tenido una cosa así como burbujeante, de que como que querías hacer muchas cosas y es como que tu cuerpo no diera para hacer todo eso que está adentro y que quieres hacer. No sé si te ha pasado eso, pero esa sensación... Claro, es que es una sobrecarga energética. La inspiración es una sobrecarga energética, no y en tu conciencia. Tienes razón. Y, y, y seguramente te ha pasado, Rodrigo, en tus canciones, pero las cosas que se hacen en conciencia inspirada, después tú las tomas y tú no sabes cómo las produjiste. Tú no las reconoces como una producción propiamente tuya y es muy correcto porque tu conciencia no está invadida de tu yo, al contrario, tu yo está un poco corrido y efectivamente es una inspiración la que te ha llevado a esa producción o a esa respuesta o a esa acción. Claro, claro. Y sí, hay veces en que la inspiración es muy fuerte y uno se ve sobrepasado por esa carga energética. Sí, Yo he cachado eso. sí, sí, ¿Mm? sí. Sí, sí, a mí me Y pasó. después y uno cree que uno está mal porque no logra sacar nada en limpio, qué sé yo, pero nada, es la emoción que se te desbordó. Exacto. Sí, eso lo Y, experimenté estos días. Como mucha energía y un poco como una especie de ansiedad ¿no? Por hacer y claro, concretar cosas, digamos, ¿no? total. También te pasa esa ansiedad porque como uno no sabe bien cómo volver a esos estados, uno cree que no se le puede escapar, Sí, porque si se te escapa, ¿cómo volví si no sabía el camino de vuelta? sí, 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 sí. Entonces tienen pero yo te diría que es porque hemos practicado poco, lo hemos conversado poco, ¿cachai? Hay poca huella. Sí, al respecto, ¿sabes qué me surgió esta semana también? De nuevo, volviendo al tema del guía interno.
bueno, yo te decía que yo lo que había sentido después de esta experiencia y este trabajo con el guía interno, había sentido fuerza e inspiración. Eh, entonces, bueno, ahora vemos un poco por lo que tú has dicho, son cosas que van juntas, digamos, ¿no? Hay una sobrecarga energética y eso tiene que ver con el surgimiento de esta inspiración. Entonces, me di cuenta, bueno, trabajando con el guía, de que eh, si tú escuchas la experiencia, digamos, el guía en algún momento, o sea, la experiencia te dice que si tú lo vas configurando correctamente, el guía te va a ir dando fuerza, te va a ir dando inspiración. Lo dice así claramente, y son 3 o 4 Ajá, cositas, y yo caí en cuenta después de eso. Entonces me da la sensación de que, bueno, de que en la medida en que uno va estrechando una relación con el guía, porque es una relación, es como cualquier relación, ¿no? Uno la alimenta o no la alimenta, digamos, uno se acerca o se aleja. Entonces, que en la medida en que uno se acerque y mantenga una cercanía y vaya profundizando más en eso, porque creo que hay mucho que profundizar ahí. Uno puede ir teniendo esos registros y esas inspiraciones y esa fuerza y esa bondad, ¿no? Eso. Entonces me pareció, fíjate que por muchos años yo trabajaba con el tema de guía, pero nunca lo he hecho sostenidamente. Nunca lo había hecho sostenidamente, ¿no? En alguna época de mi vida apareció por mucha necesidad, digamos, pero fue como, no que tuvieran un trabajo muy metódico, sino que por mucha necesidad. Pero nunca he hecho un trabajo metódico y me da la sensación de que es algo que es tan simple, pero que uno no, no lo valora, claro, ¿no? claro, porque además en el trabajo con el guía, eh, hay momentos en que el guía, tú haces preguntas o tú pides porque estás en una situación muy difícil y tú obtienes respuestas. Y las respuestas que obtienes, yo reconozco como 2 tipos de respuestas cuando hago preguntas. Algunas que vienen de mi intelecto, mi razón, y otras que yo pregunto y se me responde y yo no reconozco que haya sido una respuesta elaborada intelectualmente. ¿Cachai? Ahí estamos en una respuesta que tiene que ver con esa estructura de la inspiración, porque el guía está respondiendo desde otro espacio y tú lo notas rápidamente, porque es una respuesta que no, a mí no se me ocurre, no sé a quién se le ocurrió, a mi guía, pero claramente si yo lo hubiera pensado yo no llego a esa respuesta, no sé me cachai. Claro, sí, Y es porque mi guía está interactuando con un espacio de la conciencia mucho más profundo a lo que llega a mi razonamiento. claro, Así claro, me parece, y, y, y muchas veces no captamos que el guía efectivamente es como una especie de, ¿cómo te dijera?, de esos puentes entre un mundo y otro, entre el mundo del espacio de la representación presente, por decirlo así, de este espacio-tiempo, lo con otro que habitual. está en una profundidad un poco más adentro, de donde se abreva las respuestas que necesitamos. Mm, Porque aquí hay una cosa que también es cierta, Rodrigo. Si yo tengo preguntas que sé cómo resolver, no me voy a inspirar. ¿Cachai? Mejor las hago desde mi razonamiento, voy y las resuelvo. claro, ¿Cachai? Sí. En realidad la inspiración yo requiero ciertos desafíos que mi intelecto no me alcanza. A lo mejor, incluso a lo mejor el intelecto de otro alcanza, porque puede tener más, pero el mío no alcanza, ¿cachai? sí, 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 Entonces, en ese desafío, en esa necesidad, y al dejar que esa necesidad me vaya creciendo como tal, porque es una respuesta que necesito a una pregunta que necesito y que no es para mí sencillo resolverla,
Bueno, estoy generando las condiciones para la inspiración. ¿Cachai? Entonces tú preguntabas, ¿cómo se hace para inspirarse? Y es verdad, uno no puede llegar voluntariamente a la inspiración, pero uno puede generar las condiciones para que la conciencia se inspire. Entonces, cuando hablamos de inspiración, primero que tenemos que saber que cuando le metemos voluntad no va a funcionar. Pero sí podemos generar condiciones y fortalecer esas condiciones. Por eso decíamos hora y labora, que es una síntesis muy buena. Sí. Reza y trabaja, digamos. ¿Ah? Que estáis generando condiciones para que tu conciencia se inspire. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora, a mí me pasa como en estas experiencias como de inspiración, tengo la sensación, como yo la experimento, es como que estoy estoy en un tema y me llega. No tengo tanto ese registro como que decís tú, como que de otro espacio, pero sí me llama la atención el hecho de que llega en ese momento o de que no hubiera llegado antes, ¿no? Porque de repente son cosas que no son tan complejas, pues, sino que, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hacer una reunión en Zoom como esta, con gente amiga y conversar, no es una cosa de otro mundo, digamos, es algo factible, digamos, pero sin embargo, algún emplazamiento en la mente de uno hace que uno no lo haya hecho antes y ahora sí. Es una respuesta cargada de sentido. Sí. No fue una respuesta cualquiera, es una respuesta cargada de mucho significado cuando lo que dijiste es voy a hacer esta conversación. No es cualquier conversación en ese momento. Tiene mucha carga, tenía significado, tenía fuerza de sentido cuando decidiste hacer eso. Y por algo es y lo vaya a descubrir, ¿cachai? Claro, claro. Y ahora, en toda esta conversación voy reconociendo de dónde parte eso también, porque nosotros hace tiempo que venimos haciendo cosas, ¿no es cierto? Pero el registro interno mío es como de que no doy con lo que, con esa fibra, una fibra con un registro como ¿cómo diría? Eh, de que estoy haciendo algo con sentido, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Y entonces, claro, como vengo por meses y quizá por años, digamos, porque yo reconozco este estado en otros momentos durante, yo diría, estos últimos 10 años, eh, eh, quizás sea porque es una pregunta tan insistente en mi interior, surgen esas respuestas, digamos, en un momento como este, ¿no? No, Sí. o sea, reafirmando lo que tú decías antes, viene de una necesidad, de unas preguntas lanzadas en un momento en que a lo mejor uno ni se acuerda, pero uno cada cierto tiempo se las está repitiendo, ¿cachai? A lo mejor sin siquiera con tanta lucidez de que se las está preguntando, digamos, ¿no? Como... Sí. Y Rodrigo, y lo otro que creo es que no le hemos puesto confianza a que nos podemos inspirar. Porque la inspiración requiere una cierta inestabilidad. ¿Me entiendes? O sea, yo cuando hago mi pregunta por el sentido o por lo que sea o incluso escribir una hora de lo que quiera, no sé si te has observado, pero
en realidad tienes dificultad para hacer eso que estás queriendo hacer. No es algo que te sale fácil. Sí. Entonces, y ahí hay un momento como de inestabilidad. Y uno, ese momento de inestabilidad que tiene una cierta angustia, tiene ¿cómo te dijera? Esa nebulosa, yo no sé si soy capaz, ¿me entiendes o no? Frente a los momentos antes de la inspiración, para mí tienen muchas veces eso, es que yo esto no voy a poder. Pero sin embargo me dispongo, ¿me cachai? Aunque me salga mal, algo me dice que tengo que ponerme en la situación ¿cachai? Me estoy disponiendo. Y muchas veces uno está en situaciones que no nació para eso. Uno cree eso, ¿cachai? Bueno, ahí yo me estoy disponiendo y estoy confiando en que mi conciencia se va a inspirar. ¿Cachai? Y va a poder dar una respuesta en un momento que puedo hacer el ridículo, porque la otra salida, ¿me entiendes o no? En la situación, bueno, puedo también hacer el ridículo, ¿me entiendes o no? Así es la inestabilidad, pero también puede inspirarse y ser un aporte y entregar algo, ¡wow! ¿Qué es lo que uno anda buscando? Sí, buenísimo, reconozco eso, fíjate, sí. Sí, me resuena mucho. Sí. ¿Y qué otras cosas tú crees como relacionadas al momento que estamos viviendo, tú dirías que pueden sernos como útiles? Porque estamos diciendo, bueno, ya he mencionado alguno, el tema del trabajo con el día interno, o estamos conversando de que uno está trabajando en el fondo, ¿no? No es que no esté haciendo nada y surge entonces esto y no, uno está trabajando en cosas. Entonces, ¿en qué cosas uno está trabajando? Bueno, tú me decías que ustedes como comunidad están haciendo experiencias de fuerza, oficios todos los días, ¿no? Está buena, yo creo que tú das bastante en el clavo, Rodrigo, pero te quiero reforzar otra cosa que te pasó en tu inspiración. Dale. Que es, solo no puedo. O sea, pareciera que las respuestas, cualquiera sean las preguntas, en este momento las voy a tener que resolver con otros. Entonces, ¿cómo hago yo para inspirarme? Chuta, bueno, ahora estamos conversándolo. No lo estás resolviendo tú solo. Mira, voy a ir a hablar con los amigos cómo se hace esto. Después vemos qué conclusión sacamos. A mí me parece, incluso, porque cuando dices experiencia de fuerza, que estoy totalmente de acuerdo, yo podría todas las mañanas encerrarme en mi pieza y decir voy a hacer la experiencia de fuerza. Pero tú mismo dijiste, parece que tú en tu comunidad están haciendo la experiencia de fuerza con otros. Y es verdad, yo creo que no es menor, no es solo la experiencia de fuerza, porque en la evaluación que hicimos hoy día es el encuentro, es el conectarnos a pesar de la distancia y compartir una experiencia juntos, compartir una experiencia, todas palabras muy raras. Muy fuera de la época que se fue, ¿cachai? La época que se fue yo voy a hacer una mejor experiencia de fuerza que tú, weón, y te voy a ganar, y me voy a inspirar más que tú. ¿Cachai? Y la inspiración es una cosa que tiene mucho que ver con los demás. Cuando alguien se inspira, en este mismo momento, cuando alguien se inspira, yo no sé si te pasa, pero en realidad se inspira todo el mundo que está con esa persona. Nadie se inspira solo. ¿Cachai? Que la inspiración tiene esa cosa de contagiosa, es una conciencia que lleva a todas las otras conciencias.
Yo te diría, uno Sí, no cae en la inspiración, como dijiste antes, uno cae en la inspiración, no, yo diría que uno se eleva en la inspiración y compromete la conciencia colectiva de los que tenía alrededor, es bien impresionante. sí, sí. Ahora que lo dices, también me encaja mucho lo que estás diciendo de la importancia del conjunto, de los otros. O sea, en realidad, ahora si lo pienso bien, eh, nada de esto que a mí me pasó en estos días sería posible si no hubiera estado con este conjunto, con el que estamos en estos temas, tratando de apoyarnos unos a otros y de ir comprendiendo cosas, ¿no? Pero en conjunto, Total. nadie por sí solo, digamos. O sea, esos ámbitos que realmente que son, es muy necesario estar con otros. Claro, y es muy gracioso, pero a mí me ha pasado mucho en esta época porque surgen las preguntas y se responde con grupos de estudio. No sé si te ha pasado. Sí, Y me parece genial. sí, ¿Cachai? Es como, a mí me parece que esa es la época. sí, Y en rigor, como te dijera, lo más importante de la pregunta no es la respuesta que vamos a encontrar, sino el preguntarnos juntos y vivir una experiencia común. Y la respuesta es casi, da lo mismo si llegamos o no, porque respondimos en la experiencia. ¿Cachai? Es como si sí, la experiencia de lo común fuera la respuesta, más que así, mira, el sentido de la vida es 2 puntos a nota que te lo voy a decir, digamos. sí, ¿Ah? ¿Para qué te lo voy a decir si en el trabajo lo estamos ya viviendo? ¿Cachai? sí, 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 perfecto, sí. Me pasa eso también, totalmente. Qué buena, qué buena, buena, Buenísimo, buena, buenísimo. muy buena. Y a mí me gusta mucho esto que estáis haciendo, porque por esto que te digo, hay una estructura de conciencia que es una gran oportunidad para conectarla. Ujú. ¿Cachai? Porque estamos en necesidad, porque estamos en inestabilidad, porque ya nadie se puede hacer el vivo, porque no hay respuestas que nos puedan llegar de afuera. Y hay muchos que estamos en las mismas preguntas. Sí, es un momento difícil, pero apropiado para el surgimiento de esto, de la inspiración. Algo así me pasa, Rodrigo. Mm, Algo así me pasa. Es como dejemos surgir desde nosotros eh, un mundo que está empujando con todo para poder salir. mm. ¿Cachai? Y que se topa con líos y con instituciones Con el uh, paisaje antiguo. con el paisaje antiguo que está ahí en los semáforos, pero y se topa y se topa y se topa, y no nos sigamos mirando, veámonos entre nosotros y dejemos que ese mundo empiece a salir y a construir la obra de arte, weón, que significa vivir juntos. Qué bueno, Dario. Me gustó, me gustó. Oye, a mí también, weón. Sí, sí, sí. Voy a tener que ver esta. Nos entusiasmamos. Sí, Así se va armando, pues, en conjunto. así lo vamos armando, correcto. Vamos a ir viendo qué van diciendo los otros amigos y amigas. Dale, Rodrigo. ¿Sí?